Hemos estado compartiendo algunos temas con respecto a cómo la creación de Dios es más fiel que el ser humano. Recuerdan que comenzamos a estudiar Isaías capítulo 1, versículo 3, donde dice la palabra de Dios que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Y en el libro de Job, capítulo 12, habíamos leído también que Job, buscando la sabiduría de Dios, en otras cosas, o los amigos de Job, el Señor respondió claramente de que no necesitamos mucha ciencia para conocer el camino de Dios. En el capítulo 12, versículo 7, habíamos leído, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, ellas te enseñarán, y las aves de los cielos, ellas te mostrarán. En esta mañana me gustaría, cuando una señal de que Cristo viene pronto, de que este momento que estamos viviendo va a tener un final pronto, vamos a analizar en un momento de apostasía cómo los animales pueden ser fieles. Y voy a invitarles para que vayan conmigo al libro de Números capítulo 22. El pueblo de Israel tuvo dos apostasías. Una apostasía fue allí con el becerro de oro, o en Cades Barnea, pero también la apostasía omega fue allí a las orillas del río Jordán. Y nosotros, al estudiar la historia denominacional, podemos ver también que el pueblo adventista tuvo o tiene dos apostasías. La apostasía alfa, que se vivió en el tiempo del Dr. Kellogg, y también la apostasía omega en el cual vivimos. ¿Y cómo va a terminar esto? Ese es el estudio de esta mañana. En el capítulo 22, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en la llanura de Moab, de este lado del Jordán, frente a Jericó. O sea que al frente ya estaba la tierra de Canaán. Y ellos solo tenían que pasar el río Jordán para comer los primeros frutos de la tierra prometida. Pero antes de eso, hubo un problema en el capítulo 22. Allí está el rey de Moab. El rey de Moab, que se llama Balac. Y Balac dice, si nosotros no hacemos nada con el pueblo de Dios, nos van a comer todos. El diablo tiene gran ira. Él sabe que tiene poco tiempo. Y no va a descansar en esta hora final, así como en aquel entonces no descansó para poder sembrar apostasía en el pueblo de Israel. Y allí estaba un profeta llamado Balaam. El problema de Balaam es que él codiciaba honores, riquezas, las cosas de este mundo es lo que codiciaba siendo profeta de Dios. Y entonces en el versículo 7 dice, y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. ¿Qué es lo que ofreció Satanás a Jesús antes de que comenzara él su ministerio?
ofreció todo el mundo. Te lo daré si postrado me adorares. La estrategia ha tenido mucho efecto en la vida de muchas personas. Y Balaam era uno de esos que codiciaba el pecado. Entonces, sabiendo de que no puede hablar en cosas de Dios, ni negociar ni un poquito de la verdad, sabiendo cuál era la palabra de Dios, Balaam se atrevió a recibir a la embajada del rey Balac. No debería haber recibido en su casa. El pecado comienza a dar el primer sí, el primer paso. Y eso generalmente no para y va a continuar. Y nosotros no necesitamos entrar en ese camino. Y entonces en el versículo 8 dice, y él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os referiré las palabras como Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Si tenían propósitos perversos, no podía recibir Balaam, pero lo recibió en su casa, sabiendo que ellos venían para negociar la fe del pueblo. Entonces, en el versículo 11 era el objetivo, es la primera visita donde le dice, aquí está el pueblo de Israel, ha salido de Egipto y no hay ningún pueblo que le haya hecho frente. Por tanto, maldícimelo a este pueblo, así yo podré vencer a este pueblo. Pero no era un asunto de maldición solamente, porque Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Entonces, él se queda para preguntar a Dios, el profeta Balaam. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Este pueblo es bendecido por Dios. Este pueblo es el pueblo remanente, el pueblo escogido. Y nosotros sabemos que hay una sola manera de que Dios no repruebe a este pueblo. Es cuando no participe del pecado. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. En otras palabras, lo que Balaam estaba diciendo es, yo quiero ir contigo. Me gusta el oro, la plata, los honores y los títulos, quisiera. Pero como conozco la palabra de Dios, Dios no me quiere dejar ir con vosotros. En el corazón había amor por las cosas de este mundo, aunque profesaba temer a Dios. La segunda vez, cuando ellos fueron de regreso al rey de Moab, dijeron, el profeta Balaam puede venir, pero necesitamos aumentar la oferta, más oro y más plata y más honores, y seguro que va a aceptar. Y entonces el rey Balac dijo, ok, póngale más oro, póngale más plata, póngale más honores. Y entonces en el versículo 15 dice la palabra, y Balac envió versículo 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa lleno de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Él estaba diciendo que Dios es su Dios, pero era esa falsedad porque no era Dios su Dios. Su Dios era el oro y la plata y los honores de este mundo. Y es más, el profeta Balaam dice, quédense esta noche más.
Yo voy a preguntar a ver si Dios cambia. Hermanos, Dios no se arrepiente, Dios no cambia de parecer. La palabra de Dios no puede cambiar porque son estas leyes eternas lo que nos ha revelado. Así que el Señor otra vez le respondió. Él le dijo, si esos hombres van a venir otra vez, vas a ir con ellos. Pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Vas a hablar lo que yo te diga. Y no vas a maldecir a este pueblo, porque este pueblo es bendito. Así es que Balaam se levantó por la mañana, preparó la asna y comenzó el viaje perverso. ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién conoce los motivos, las inclinaciones? El Señor conoce. Versículo 23. Cuando él está yendo en ese camino perverso, el ángel de Jehová se le paró enfrente para que no siguiese ese camino perverso. Y el ángel de Jehová venía con una espada. Esa espada era para acabar con la vida de Balaam, porque su camino era perverso. Pero Balaam no vio la espada ni el ángel. ¿Quién es el que vio? La asna. ¿Quién es el que mejor estaba delante de Dios? Pregúntale a los animales, ellos te enseñarán. Nosotros sabemos que en tiempos de apostasía, los animales son más obedientes a la palabra de Dios que el ser humano. En este caso, aún un profeta. Entonces, cuando la asna vio al ángel de Jehová, se apartó del camino y se fue por otro camino por el campo. Pero el dueño de la asna agarró un azote y le castigó duramente. Así volvió al camino por donde andaba Balaam. Pero no solamente fue una vez, fue otra vez. Dice que en el versículo 24 dice, mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado a otro. Y como allá estaba el ángel, la asna no quiso continuar adelante. Se arrimó a la pared y allí aplastó el pie maldito de Balaam. Ese pie que está dispuesto a correr al pecado. Ese pie que está dispuesto a poder hacer el mal. En el estudio del santuario hemos visto de que los pies también deben ser no solamente lavados, sino deben ser quemados en el altar del sacrificio, cosa que este profeta no lo hizo. La tercera vez, seguía continuando el camino después de haberlo azotado otra vez a su asna. El versículo 27 dice, viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y se enojó Balaam y golpeó a al asna con un palo. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. 3 veces la asna vio al ángel de Jehová con una espada. Yo no sé cómo vemos nosotros el camino de Dios. Debiéramos pedir que el Señor nos dé la percepción que ese animal tenía que el profeta no lo tenía. Y entonces le castigó duramente hasta que la burra comenzó a hablar. Él le dijo, ¿por qué me pegas de tal manera? ¿Por qué me pegas? Porque yo nunca te he desobedecido. Pero cuando vio el ángel, Balaam se asustó. Versículo 31 dice, entonces Jehová abrió los ojos a Balaam
y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso. ¿Por qué el camino de Balaam era perverso? El apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 15, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios. Si ustedes me acompañan, dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó la paga de la maldad, mas fue reprendido por su iniquidad una asna muda. Un animal reprendiendo a un ser humano en el camino por donde anda, porque este profeta tenía locura. Ahora, volviendo al libro de Números, nosotros podemos encontrar varias cosas aquí. El Señor le dijo: no vas a maldecir al pueblo de Israel, porque en este momento tú considérate hombre muerto, porque agradecé a la asna, si no de otra manera estarías muerto. Aquí está la espada, y vas a hablar lo que yo te diga que vas a hablar. Y entonces el capítulo 23, el capítulo 24, son todas las bendiciones que Dios hizo hablar a Balaam. Pero acá tengo una cita de la inspiración que dice así: una vez que bendijo al pueblo de Israel, Balac estaba sorprendido. ¿Cómo es que Balaam no pudo echar ni una maldición? Él quería decir cosas malditas al pueblo de Israel, pero no lo salió. Todo fue como Dios dijo que debería hablar Balaam. Fracasó la empresa. Balac se fue enojado y él regresó a su casa. Pero ocultamente él fue a buscar otra vez al rey Balac. Y allí fue a buscar el oro y la plata que no pudo recibir de las buenas. Ahora recibió ocultamente. Dice la Escritura: frustrado en sus esperanzas de riqueza y de elevación, en desgracia con el rey y sabiendo que había incurrido en el desagrado de Dios, Balaam volvió de la misión que se había impuesto a sí mismo. Después de llegar a su casa, lo abandonó el poder del Espíritu de Dios que lo había dominado, y prevaleció su codicia, y hasta entonces había sido tan solo refrenada por el Espíritu de Dios. Ahora fue destituido del poder del Espíritu Santo. Ahora Satanás estaba poseyendo completamente la mente y la vida de Balaam. El enemigo no va a parar. El enemigo sigue avanzando en la apostasía. Cuando uno entra, no hay muchas veces camino de regreso. El Señor no se agrada de los que regresan, de los que dan un pie atrás, porque siempre debemos avanzar. De lo contrario, el enemigo sabe que es el camino de perdición. Ahora, sin la presencia del Espíritu Santo, estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid para obtener la recompensa que Balac le había prometido. Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de la obediencia, y no podía ser maldito el pueblo de Israel si ellos
obedecían estrictamente a los mandamientos de Dios. Decidió entonces conseguir el favor de Balac, aconsejándoles a los moabitas el procedimiento que debía seguir para traer una maldición sobre Israel. Queridos hermanos, Balaam le dijo al rey Balac: hay una sola manera que pueda venir maldición sobre este pueblo, es cuando caigan en pecado. Dice, regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso el plan al rey Balac. Él le dijo: te voy a dar la fórmula, ¿cómo puede ser Israel maldito? El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndoles a la idolatría. En el capítulo 25 de Números, nosotros vemos la fiesta de Sittim. Esa fiesta que fue una fiesta al Dios del rey Balac. ¿Quiénes fueron invitados? Los jóvenes y las señoritas. Ese plan diabólico fue sugerido por Balaam para que Balac propusiera esa fiesta. Entonces él dijo: si es posible hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarte, ellos lo enemistarían con su omnipotente protector, y pronto sería presa fácil de las naciones feroces. Balaam presentó el éxito de su plan diabólico. Vio cómo caía la maldición de Dios sobre su pueblo y cómo millares eran víctimas de sus juicios. Pero la justicia divina que castigó el pecado en Israel no dejó escapar a los tentadores. En la guerra de Israel contra los madianitas, Balaam murió. Había presentido que su propio fin estaba cerca, cuando exclamó: que muera yo la muerte de los rectos, en mi fin sea como el suyo. Pero no había escogido la vida de los rectos. Era igual que Judas, se había vendido por los honores y por la riqueza. Hoy estamos viviendo en tiempo de apostasía. Hay personas que están negociando la verdad. Hay personas que están introduciendo dentro del pueblo de Dios prácticas paganas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Yo quiero hacer una pregunta a los hermanos. ¿Podemos callar en esta hora crítica que el pueblo de Dios está viviendo para no decir nada cuando hay planes, pero que están inspirados en el poder de Satanás para destruir al pueblo de Dios? Hoy vivimos en un tiempo de apostasía. Hoy es tiempo de levantar la voz como trompeta para decir cuál es el camino de Dios y cuál es el camino del mal. Y decir al pueblo: este es el camino del bien, y no debemos torcer ni a la derecha ni a la izquierda para terminar el camino del bien en donde está implícito nuestra salvación. Queridos hermanos, igual que Judas, Balaam se vendió a la codicia del dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero y a los placeres de este mundo. Tanto Balaam como Judas recibieron mucha iluminación espiritual. Y vemos que hay hombres y mujeres que han recibido tanta luz y tanta verdad. Pero ambos, así como gozaron de grandes prerrogativas, pero en un solo pecado que ellos abrigaban en su corazón, envenenó todo su carácter y causó su propia destrucción. ¿Cuál es la lección? Quisiéramos tener la percepción que la asna de Balaam tenía de las cosas que son los caminos rectos de Dios, y no como su amo, siendo no solamente una persona racional, sino siendo profeta de Dios, se vendió al pecado
y se vendió al enemigo de Dios. Quisiera pedir en este día que nosotros seamos tan fieles como la brújula al polo, porque hay un deber que nos toca en este tiempo desarrollar en esta hora tan difícil y crítica que nos ha tocado vivir. Hay poder en Jesucristo, hay palabra de Dios, están los testimonios. No tenemos nada que temer, excepto que olvidemos en la manera como Dios ha dirigido a su pueblo hasta este momento. Las lecciones son para nosotros y podemos escoger ese camino del bien, porque así el Señor bendecirá a su pueblo, si no de lo contrario, no tendremos esa luz y esa verdad que tanto amamos. Que el Señor nos puede bendecir y vamos a terminar pidiendo que Dios nos dé ese espíritu de aquellos hombres fieles que permanecieron aunque los cielos se estaban desplomando. Esa sea nuestra oración. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, en esta hora difícil de la historia de la humanidad, en esta hora difícil que toca vivir a tu pueblo, cuando ha entrado muchos elementos de apostasía a tu pueblo, Señor, nosotros tengamos el valor, aunque sea de esa asna que no estaba dispuesto a continuar ese camino perverso que Balaam continuó. Señor, líbranos de ese engaño. Danos poder y sabiduría de tu Espíritu, para que, Señor, no seamos engañados por el astuto enemigo, sino que tu palabra, tus mandamientos, sigan siendo el cerco de protección para tu pueblo. Que no estemos dispuestos a desviarnos de ese camino ni un milímetro. Señor, danos tu bendición. Danos la inspiración de tu Santo Espíritu. Haz que esta palabra, que es la luz, pueda seguir brillando en nuestro sendero y que no caigamos en las tinieblas y en la oscuridad del engaño. Pedimos tu bendición sobre este día, sin mérito alguno, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. IAG, juntos avançaremos.